Venezuela está entonces en el centro de la información internacional por cuenta de estas dos situaciones, lo que está pasando en Cabo Verde con Alex Saab y también por la instalación de este nuevo parlamento que es totalmente controlado por el régimen, por Nicolás Maduro. Ronald Rodríguez es investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y está con nosotros a esta hora para hablar un poquito de todo lo que está pasando en el país vecino y lo que tiene que ver también, por supuesto, con Cabo Verde. Ronald, muy buenas noches, como siempre, es un gusto saludarlo. Buenas noches, Paula. Gracias por la invitación. Bueno, Ronald, varios temas. Vamos a tratar de que este tiempo nos rinda bastante. Empecemos por hablar de la situación de Alex Saab. ¿Podríamos decir que es inminente ahora sí su extradición después de los movimientos de las últimas horas con avión de los Estados Unidos y todo en Cabo Verde? En efecto, el gobierno norteamericano quiere ir sobre el Barranquillero particularmente porque esto permitiría develar todas las tramas por las cuales gobiernos no democráticos tratan de lavar activos y mover dineros e incluso saltarse las sanciones internacionales. El caso de Saab no es solamente el caso de Saab para Venezuela, puede llegar a convertirse en el eslabón de una cadena que puede develar todos los movimientos que hacen regímenes como el de Irán, como hace Rusia, como hacen otros países que han sido sancionados por la comunidad internacional para mover capitales. Recordemos que Saab ahora supuestamente es un funcionario diplomático venezolano, no obstante que han tratado de tejer esa imagen, le ha resultado bastante difícil y es uno de los especiales intereses del gobierno norteamericano poder ir sobre el Barranquillero. Ronald, pero entonces si se intuye que Alex Saab tendría una información de tan alto calibre como la que usted nos está mencionando, que va incluso mucho más allá de los intereses del régimen de Nicolás Maduro, ¿qué tan duro sería ese golpe para esa dictadura si llega a ser extraditado? Sería un golpe bastante duro para la dictadura de Nicolás Maduro, pero incluso, como lo decía, para todos estos gobiernos. Recordemos que hoy es muchísimo más difícil hacer el seguimiento a los movimientos financieros de algunos de estos actores que mueven dineros a través de monedas virtuales, que hacen compra de materiales preciosos y que han servido a muchos de estos regímenes para conseguir armamento y para acceder a cosas que ya no pueden hacer dentro del sistema financiero normalmente. Por eso el caso de Saab puede llegar a ser una caja de Pandora que devele muchos de las tramas, muchos de los circuitos que se utilizan para ocultar bienes de regímenes no democráticos que están asociados a casos de corrupción, a casos de terrorismo, a casos importantes de desvío de fondos. Esto puede llegar a ser un dato muy importante para el mundo poder empezar a develar toda esa trama. De ahí que no sea solamente Venezuela, sino que hay varios países interesados en que Saab no declare. Si esta extradición, que entiendo, Ronald, le falta todavía una instancia, tiene que entrar a la Corte Suprema ahí de Cabo Verde como a ratificar esa decisión de extraditarlo y eso se podría tomar aproximadamente unos 15 días. Si ese proceso no se surte antes del cambio de gobierno en los Estados Unidos, llega Joe Biden, ¿será que ese proceso toma otro rumbo? Y se lo pregunto porque, bueno, ya ha trascendido información que dicen que Joe Biden estaría interesado en dialogar con Nicolás Maduro. Yo creo que este proceso digamos, no empantanaría un posible diálogo entre el candidato, entre el presidente demócrata y el régimen venezolano. Todo lo contrario, esto le daría más armas precisamente al nuevo gobierno norteamericano para negociar con Nicolás Maduro, porque tendría acceso a información que podría llegar a ser mucho más sensible y que le daría una posición de ventaja en cualquier lógica de negociación o en cualquier lógica de acercamiento. Creo que la situación de Saab es una situación que está por encima del cambio de gobierno y que es una situación que le interesa particularmente a los Estados Unidos, sobre todo por lo que significan las tramas de ocultamiento de capitales que utilizan varios de estos regímenes no democráticos. Ronald, pasemos al otro tema, esa instalación del nuevo Parlamento en Venezuela que tuvo lugar hoy, queda bajo el control total de Nicolás Maduro y de todo su régimen. ¿Esto en qué escenario deja la presidencia interina de Juan Guaidó? Bueno, realmente la figura de Guaidó empieza a hacer agua, es muy difícil sostener la legitimidad del presidente en tanto que si bien tiene un alto reconocimiento internacional, finalmente pues lo reconoce Estados Unidos y también lo reconocen sus dos vecinos más importantes, Colombia y Brasil, en términos reales
el problema fundamental es que la misma Asamblea haga agua. Me explico. La legitimidad de Guaidó depende de que él es el presidente de la Asamblea Nacional, pero varios de los diputados, y como lo reseñaban en la nota el propio Stalin González, que fue uno de los negociadores más importantes de la oposición, está dando un paso al costado, sobre todo porque entiende que mantener la continuidad se vuelve algo difícil de explicar a las bases populares, pero también hay que decirlo, porque muchos de ellos tienen temor a la arremetida que va a hacer el régimen contra los diputados que pretendan o que sigan enarbolando las banderas de la Asamblea Nacional pasada diciendo que hay una continuidad. Ahora el gobierno, escudado precisamente en el cambio por el periodo y en la posesión de la nueva Asamblea Nacional, pues va a hacer una lógica de persecución muchísimo más recia hacia los diputados y de hecho pues muchos de ellos ya tienen dificultades, muchos de ellos ya tienen que no duermen dos veces en el mismo lugar, tienen unas medidas de seguridad muy complejas, lo cual les ha hecho muy difícil su labor y los que están al interior de Venezuela pues sienten que cada vez se cierra más el espacio. Si bien el Estado colombiano, los Estados Unidos y Brasil siguen apoyando la figura de Guaidó, dentro de 6 meses es muy difícil ver cómo se dará esa continuidad cuando la misma Asamblea Nacional ya se vaya diluyendo poco a poco y a eso le apuesta el gobierno. El régimen dictatorial de Nicolás Maduro le está apostando a una dinámica en la cual el escenario internacional cambió, particularmente por todo el fenómeno de la COVID-19 y en ese orden de ideas, lamentablemente, pues está aprovechando esas circunstancias. Veíamos hoy cómo incluso instrumentalizó la pandemia para que no se pudiera dar ningún tipo de movilización. Creo que el régimen de Maduro está aprovechando, como lo hizo en el pasado con otros temas, para convertirlo en una herramienta de la dictadura, la pandemia como una herramienta de control y dominio de la población venezolana y esto también dificulta el terreno internacional porque pues no podemos negar que por ejemplo los países del hemisferio occidental y particularmente de la región, Perú, Brasil, Bolivia, Chile, todos estamos preocupados por nuestra propia pandemia y eso hace que nuestros niveles de diálogo para coordinar y resolver la situación venezolana se dilate porque ya no es la prioridad. La prioridad de hoy es salir de la pandemia, conseguir vacunas y lamentablemente, pues en ese terreno el tema de Venezuela, lo hemos visto, está quedando de lado. Ronald, pero entonces, ¿qué caminos le quedan a la oposición? Un liderazgo de Guaidó que se empieza a diluir. El legislativo era el único poder que controlaba la oposición, ya no lo tienen. Y la comunidad internacional se ve bastante dispersa, entre otras cosas por las razones que usted explicaba. Todo el mundo está ocupado de lo que está pasando dentro de su casa con el tema del coronavirus. ¿Qué va a hacer la oposición? ¿Qué caminos tienen? Yo creo que la oposición venezolana siempre se ha sabido reinventar. No es la primera vez que no tiene el dominio de uno de los poderes. De hecho, muchas de las veces ha jugado por fuera del establecimiento estatal venezolano. Obviamente el juego antes era a través de la confrontación electoral. En este caso, los verdaderos liderazgos de la oposición, es que no podemos olvidar que finalmente Guaidó es una figura de cuarta línea. Guaidó no es uno de los grandes líderes de la oposición. Fue un liderazgo que surgió ante la persecución de los verdaderos liderazgos. Y creo que los verdaderos liderazgos tienen que construir acuerdos y tienen que determinar cuál va a ser la ruta, sobre todo en un momento de mucha incertidumbre para la población venezolana. Una de las grandes preocupaciones que existe hoy es determinar cómo Venezuela va a poder hacer frente a la crisis de salud pública, siendo el país del hemisferio menos preparado para enfrentar la COVID-19 y obviamente pues ahí Colombia juega un papel importante porque si otros países le cierran la puerta a los venezolanos, como ya en efecto lo están haciendo, Colombia lamentablemente no lo puede hacer. Mientras estuvimos en tiempo de pandemia, desde marzo hasta la fecha, que la frontera o los pasos fronterizos han estado cerrados, aproximadamente 109.000 venezolanos regresaron a su país, pero 354.000 salieron. Lo que quiere decir que por más que nosotros creemos que la frontera está cerrada, la realidad es que ante la situación y la necesidad, los venezolanos siguen pasando. Por eso Colombia debe liderar un proceso en el cual se maneje y se controle toda la dinámica de contención para la pandemia hacia Venezuela. Y obviamente pues esto nos da un papel que tal vez no queríamos y que tal vez no deseamos, pero es el que nos toca jugar en este momento. Ronald, ¿Venezuela se convirtió en una segunda Cuba o está a tan solo un paso de serlo? Yo creo que es peor que Cuba.
En el caso de Cuba, Cuba ha tenido la capacidad para saberse reinventar. Por ejemplo, el periodo especial supo reinventarse con el turismo. En el caso de Venezuela estamos viendo un deterioro que no tiene parangón en el continente ni en el mundo. Recordemos que Venezuela es el único país del hemisferio occidental que está retrocediendo en esperanza de vida. Eso nunca pasó en Cuba. El nivel en materia de salud, en materia de educación de Venezuela se ha desplomado completamente. Creo que la situación de Venezuela es muchísimo más calamitosa y sobre todo los riesgos medioambientales a los que ha llegado Venezuela pueden generar una situación compleja para toda la región, no solamente para Venezuela. Hay situaciones que se están dando de explotación minera, hay situaciones que se están dando en materia de explotación de hidrocarburos de formas absolutamente en contra de una lógica mínima de manejo de esta industria, que pueden hacer grandes explosiones, que pueden causar grandes daños y digamos que ese riesgo en el cual se encuentra hoy Venezuela, uno no lo alcanzó a ver con Cuba. Es más, estamos con un presidente que con tal de mantenerse en el poder está dispuesto a feriar los recursos de Venezuela a tal punto que creó una ley que llama antibloqueo, pero es una ley donde prácticamente permite que aquel que quiera ir a sacar ventaja de Venezuela lo puede hacer, tanto así que hay industriales y hay empresarios norteamericanos que no quieren que esto se quede en manos únicamente de los asiáticos, de Rusia, de China, sino que quieren sacar tajada y están presionando para que les permitan poder aprovechar la feria de los recursos que está haciendo Nicolás Maduro. Creo que la situación de Venezuela es diferente a la de Cuba, es un poco más lamentable porque por lo menos la revolución cubana tenía algo de nacionalismo que lo obligaba a tener algo de dignidad. Lamentablemente creo que Nicolás Maduro está tan aferrado al poder y está tan dispuesto a saquear a Venezuela por tal de mantenerse en el poder, que ha permitido que otras cosas que nunca pasaron en Cuba estén pasando hoy en Venezuela. Incluso uno de los cuestionamientos que nos hacemos desde el Observatorio de Venezuela en este momento es cuál va a ser el trato, cuál va a ser el negocio que va a hacer Nicolás Maduro a cambio de las vacunas rusas y chinas. ¿Qué está dispuesto a dar cuando su capacidad financiera, cuando su capacidad económica está tan comprometida? Pues esa es una gran pregunta que queda en el aire. Cuando ustedes tengan allí en el observatorio la respuesta, por favor, háganosla saber, Ronald. Lamentable, la situación del vecino país es complicadísima, pasan los días, pasan los años y finalmente no pasa nada. Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela, la Universidad del Rosario. Gracias por estar con nosotros a esta hora, Ronald. Feliz comienzo de año. Paula, muchas gracias por la invitación.